Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos a mi canal. Tengo el gusto el día de hoy de tener como invitado a Ricardo García Santander. Bienvenido, Richard. Gracias, Julio, qué gusto estar contigo, reencontrarnos. Somos buenos amigos, compañeros, colegas, trabajamos juntos en algún momento y damos clases juntos. Sí, es un gusto porque realmente a Víctor Ricardo García yo lo conocí desde que era alumno, yo acababa de salir casi de la carrera, coincidimos en el proyecto del IFE aquí en la coordinación de vinculación y realmente pues me da mucha alegría ver el desempeño del arquitecto Ricardo Richard, cómo ha crecido realmente en la arquitectura desde el momento del IFE y ahorita ya como maestro, como colega, dando conferencias. Pues bienvenido, Richard. Gracias, un gusto, Julio. Bien, vamos a comenzar con la semblanza del arquitecto Ricardo García de Santander. Cursó la licenciatura en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el taller Max Campus CEU, obtenido el título con diploma al mérito con la tesis Intervención Contextual. Asistió al 16º Taller Internacional de Arquitectura, Arquitecturas para un Recinto Amurallado, Cartagena de Indias, Colombia. Taller dirigido por Carlos Campuzano y Francisco Serrano. Cursó el Máster de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Barcelona, EPSAB, de la UPC, obteniendo el título con la tesis Experimentaciones visuales en el paisaje urbano moderno, bajo la tutoría del doctor José Ángel Sanz Esquide y del doctor Juan Ignacio del Cueto. Asimismo, estudió la maestría en arquitectura en la UNAM, en el campo de conocimiento de restauración del patrimonio arquitectónico, con la tesis Las viviendas funcionalistas de Luis Barragán, caso de estudio conjunto Figueroa 1939, bajo la tutoría de la doctora Lourdes Cruz González Franco. Dentro del ejercicio profesional ha trabajado en diversas oficinas. Inició su experiencia profesional en vinculación de proyectos de la misma facultad de la UNAM, donde participó en el proyecto del nuevo Centro Documental del IFE en Pachuca, Hidalgo, en el Plan Maestro para el Instituto de Ingeniería, entre otros proyectos. Posteriormente trabajó en Taller 6A en el proyecto Centro de las Artes de San Luis Potosí, asimismo en Arquitectura 911 SC, colaborando en el proyecto Biblioteca Personal Jaime García Terres, en la Ciudad de los Libros, dentro del edificio de la Ciudadela, también en el Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, en el proyecto del Teatro Mariano Matamoros en Morelia, Michoacán. Actualmente tiene un ejercicio profesional independiente. En 2019, conjuntamente con Taller 360 y HB Arquitectos, con Helmut Valle, diseñó una escuela de danza para niñas y niños en Cancún, Escuela Dance Contain DC. En 2022 desarrolló 5 proyectos para el programa PMU de Sedatu en el municipio de Tutitlán, en colectivo con las oficinas ORU, Taller Architects y del Distrito, mismos que han sido publicados en diversas revistas. En Taller 360 está desarrollando el diseño a detalle del proyecto del Centro Comercial Coyoacán para la oficina de Sordo Magdaleno, logrando más de 12 años de experiencia en proyectos urbanos y arquitectónicos en el sector público y privado. Ha participado en concursos nacionales e internacionales. En esta experiencia fue finalista del 8º concurso Arquine, mención de honor en el 9º concurso Arquine en 2009, primer lugar del Arco del Bicentenario en el 2010 dentro del equipo de César Pérez. También en 2009 fue parte del equipo que ganó el premio Francisco de la Maza al mejor trabajo de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico con el proyecto Centro de las Artes de San Luis Potosí. En 2016, mención de honor en el concurso de un stand en Filadelfia. En 2012 obtuvo la beca del programa Jóvenes Creadores Fonca Conaculta en el área de diseño arquitectónico con el tema Radiografías Lacustres, un proyecto híbrido para configurar un espacio público lacustre en la Ciudad de México, en el Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, y un proyecto urbano en San Andrés Mixquic. Asimismo, en 2020 tuvo mención en honor con el equipo WFV-HTTH en el concurso nacional del Jardín Temático Etnobotánico, Centro de Cultura Ambiental, segunda sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. En la labor docente es profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en los talleres Juan Antonio García Gallú y Mac Cheto en las materias de Taller Integral 1 y Taller de Arquitectura 4, Proyectos, Teoría de Arquitectura y Diseño Ambiental. Dentro de las actividades extras académicas
Puede destacar la participación en el Congreso Perspectiva del Enigma al Paradigma de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizando en el auditorio de la Torre Académica UAS, Culiacán, Sinaloa, en 2014. Ponencia, Inserción Contextuales. Fue invitado al ciclo Sábados Nómadas del Taller Marcheto, visita guiada a la Ciudadela, bibliotecas personales, la Ciudad de los Libros, en marzo de 2014. Además participó como ponente en el CLEFA Intermedia de 2019 en Panamá, con la conferencia Experimentaciones visuales en el paisaje urbano moderno, del imaginario a la imagen y de la imagen a la materialización, Jardines del Pedregal. Fue invitado como ponente y asesor en el segundo Workshop Latinoamericano de Arquitectura de 2023 en Manizales, Colombia. Ha publicado algunos artículos en las revistas digitales de la Facultad de la UNAM como Bitácora y Academia 22, en el portal de la Cultura, Arte, Diseño y Arquitectura. Artículos sobre los dibujos de Louis Kahn y la abstracción de Luis Barragán. Fue articulista en la plataforma digital México Diálogos, artículos de arquitectura y arte. En 2023 recibió un reconocimiento por parte del Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México y el Centro Empresarial Arquitectónico por su trayectoria y ejercicio profesional. Recientemente la revista Arquine publicó uno de sus proyectos en colaboración, Ágora y Biblioteca Elena Poniatowska, en Tutitlán, parte del desarrollo para el PMU de Sedato. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. Richard, ¿qué fue lo que te dio a estudiar arquitectura? Pues fíjate que la historia que te voy a contar es un poco chistosa y curiosa. La verdad es que yo no pensaba estudiar arquitectura, nunca había pasado por mi radar. Más bien fue algo que sucedió de manera espontánea. No sé si por suerte, por destino o a lo mejor ya estaba planeado, no lo sé. Yo estudié en un elemento que tiene la universidad, la institución como la UNAM. No sé si conozcas Iniciación Universitaria, que es un espacio donde se puede estudiar desde la secundaria, después tú pasas a la preparatoria y después de ahí tienes un pase directo a la universidad. Yo estuve en este programa académico que tiene la Universidad Nacional, que es Iniciación Universitaria, y desde muy pequeño, que fueron los 12 años, yo entré a la UNAM, estudié en este programa y a partir de ahí fui teniendo esta formación académica que tengo actualmente. Si recuerdas, en la preparatoria de la UNAM tienes que estudiar por áreas. Sí. Entonces yo me metí al área 1 porque quería estudiar ingeniería en computación y por azares del destino mi madre me dijo que era mejor que estudiara derecho. Entonces estuve un poco dudando. Cuando llegó el momento de seleccionar una carrera, la primera carrera que vi en la lista fue arquitectura. Y por azares del destino la elegí. Y fue así como decidí estudiar arquitectura. Ok. No, fíjate, también yo, ¿no? O sea, también cambié mi carrera un poco antes. Yo iba a medicina por un tío que tengo, pero después vi que mi vocación era la arquitectura y me gustó demasiado, mucho. Qué bueno que estemos aquí como colegas, Richard. Sí, sí, gracias. Oye, ¿qué recuerdas de tus maestros? ¿Quiénes fueron? Pues justamente yo creo que uno de los profesores que más me marcó y que seguramente marcó a varias generaciones, el maestro Humberto Ricalde. Él me dio clases en primer año, entonces estaba en este primer año, te comentaba que entré a arquitectura de manera circunstancial, un poco porque la elegí de último momento. Pero cuando tú entrabas a las clases de Humberto siempre encontrabas esa pasión, esa dedicación. Veías realmente que a Humberto le apasionaba la arquitectura y eso te lo transmitía. Entonces yo recuerdo salir siempre de las clases corriendo a la biblioteca, a investigar, a ver los libros de los arquitectos que nos había platicado, a tratar de dibujar porque no era tan bueno para dibujar en ese momento. Y pues te vas acostumbrando un poco a dibujar, a investigar, a indagar aquello que te van platicando y te vas maravillando como los profesores te iban transmitiendo las ideas. Y posiblemente otro de los profesores que también me marcaron a nivel académico es el doctor Carlos González Lobo, que era también un apasionado de la arquitectura. Cuando te hablaba de Juan O'Gorman siempre se sentía esa emoción y esa pasión al momento de platicarnos y de hablarnos de él.
Y otro profesor que indudablemente ha marcado y sigue marcando, porque no lo he visto recientemente, pero trato de por lo menos estar en comunicación con él, es José María Bilbao, Tite, que también es un profesor que siempre entrega todo y siempre te deja un conocimiento significativo muy importante. Sí, Humberto, bueno, la semana pasada tuve el gusto de entrevistar al arquitecto López Padilla, también coincide con estos maestros que de entrada en nuestro taller, que es el Max Cheto, marcaron a muchas generaciones, ¿no? Muchas Claro. generaciones. Desafortunadamente lo que es el arquitecto González Lobo y el arquitecto Humberto Ricalde ya se nos adelantaron, pero realmente marcaron a muchas generaciones de nosotros. Sí, sí, sin duda. Y bueno, también no hay que olvidar a Dino del Cueto, ¿no? Fue mi profesor. Él me dio las clases de teoría, me dio también la clase de proyectos y fue mi tutor de tesis. Sí, Dino, que actualmente es el director de nuestra Facultad de Arquitectura aquí en la UNAM. Sí, y tus compañeros, ¿quiénes fueron, Richard, que conozcas, que ahorita todavía estén aquí con nosotros? Pues compañeros que actualmente son muy destacados, son varios. Creo que fue una generación muy interesante, justo como te decía. Creo que Humberto supo sembrar esa semillita que ha germinado de manera muy interesante y muy importante. Uno de los que admiro, sin duda, varias personas lo conocen, que es el doctor Alejandro Leal, que actualmente es académico de la facultad, ha escrito varios libros. Creo que el desempeño académico de él ha sido muy bueno. Otro compañero que tuve que actualmente es muy famoso es Onis Luque, que se dedica al tema de la fotografía arquitectónica y al registro fotográfico de varios elementos y varios objetos arquitectónicos. También digo que están dando clases ahorita, está un compañero mío que se llama Rodrigo Cafaggi, está Héctor Guayaquil, está Enrique Flores, está Daniel Brodman, que también es profesor del taller. Y te digo, fue una generación muy extensa y muy reflexiva con relación al tema de la arquitectura. Y hay varios compañeros de mi generación que están destacando, ¿no? También está Yumari, que ahorita es la coordinadora del campo de restauración del patrimonio arquitectónico en el posgrado de arquitectura. Y hay varios, se me escapan varios nombres, pero en realidad fue una generación muy importante y muy buena. Sí, creo que con Humberto Ricalde coincido, ¿no? También con nuestra generación tuvimos también alumnos, bueno, compañeros que más adelante yo, en una entrevista que me hagan o me hago a mí mismo, voy a hablar de ellos porque realmente hay muchas cosas que hablar, ¿no? Humberto Ricalde, como dice Richard, te transmitía eso, la pasión por la arquitectura, ¿no? Tite era un apasionado que tenía una empatía muy grande con el alumno. Claro, sí. Y ahorita que eres profesor, algunos alumnos que hayas tenido destacados, que veas que van por ese rumbo. Han sido también varios y ya van varias generaciones. Está Luis Young, que actualmente está haciendo varios proyectos importantes e interesantes. Está también un colectivo que se llama Suma Studio, que también fueron alumnos míos y que también están haciendo varios proyectos interesantes. Y no me gustaría decir muchos nombres porque dejaría a varios alumnos fuera, pero creo que hay varias generaciones que también están germinando esta semillita que la facultad va sembrando en cada uno de nosotros y que están haciendo propuestas arquitectónicas muy interesantes. Sí, tú entraste aquí, como lo decíamos hace ratito, a la parte de vinculación, ¿no? No sé si ya trabajar directamente o hacer tu servicio social o tu práctica, pero ahí te conocí. ¿Y qué fue lo que te motivó a ahora ser docente, ¿no? Esa parte de transmitir a esos alumnos tus conocimientos. Yo creo y siempre he pensado que también donde tú trabajas es un espacio que te forma y que de alguna forma, valga la redundancia, también va sembrando o modificando las ideas que te ayudan a reflexionar en torno al tema de lo arquitectónico. Vinculación en ese momento me parece que tenía proyectos muy interesantes, estaba generando o desarrollando proyectos importantes dentro de instituciones muy destacadas en el país
Y creo que la reflexión entre los coordinadores, es decir, arquitectos, profesores que llevaban estos proyectos, el grupo de alumnos que se fue gestando para hacer estos equipos de trabajo fue muy interesante. Las reflexiones eran muy interesantes y, como te digo, el trabajo también es formativo. Entonces, esta retroalimentación, esta reflexión y esta discusión que se daba en vinculación, de alguna forma también te va sembrando esta semillita o esta idea de poder tú apoyar o dar algo a la docencia, ¿no? Y fue ahí donde nació esta idea de poder entrar a dar clases. También una persona que influyó mucho para que pudiéramos entrar a dar clases varios de mi generación fue Tite, que nos impulsaba y nos apoyaba para poder ser parte de un grupo académico. Sí, cuando yo estudié, Tite era adjunto, pero era el que transmitía a la mayoría de la plantilla esa emoción también. Claro. Recalde, ¿no? Era como su complemento, Tite, de Humberto en ese momento. Pero sí, estos arquitectos que nos tocó a nosotros en la coordinación de vinculación, ¿no? Un Honorato Carrasco, un César Pérez, o sea, Raúl Peña, realmente tres de los arquitectos que también han influido en mi formación profesional, porque realmente ahí en ese proyecto muchos aprendimos. Vinculación de lo que hizo con maestros y alumnos fue algo formidable en esos tiempos, y realmente es algo que formó a muchas personas, entre ellas a ti y a mí. Claro, sí, sin duda. Y tu trabajo académico, Richard, tus proyectos, ¿cuáles han sido los que más te han gustado? Hay varios, yo he visto muchos proyectos tuyos que han concursado en bienales, y a donde tú has estado realmente pues vas y haces que un proyecto sea un proyecto pues bueno, un proyecto firme y un proyecto ganador, ¿no? Pues bueno, empezando por vinculación, ¿no? Que es este proyecto del IFE, ganó una medalla en la Bienal de Arquitectura Mexicana, y creo que, bueno, tú estuviste también en el proyecto y sabes que el equipo que se formó fue muy interesante. La propuesta arquitectónica que se gestó también fue muy, muy propositiva, y creo que lo importante del ejercicio arquitectónico, que yo siempre he pensado que la arquitectura es colectiva, no la puedes hacer de manera individual. No, yo no conozco a nadie que pueda diseñar, dibujar, pensar en la estructura, calcular las instalaciones y luego ir y pegar los tabiques, ¿no? Al final es un trabajo colectivo que además también te ayuda a tener una reflexión y una crítica colectiva que alimenta los proyectos, que le da vuelta a los proyectos. Y creo que la parte interesante desde mi punto de vista en este ejercicio arquitectónico es justamente la reflexión y la discusión. Cuando tú pones en duda algunas ideas y esas ideas se retroalimentan, esas ideas cambian o se repiensan o se reflexionan y se modifican para que el proyecto vaya mejorando. Entonces creo que ese ejercicio lo vimos muchas veces en vinculación, y a lo largo de todas las oficinas que he trabajado creo que se ha repetido esa misma sinergia y esa misma dinámica que te permite repensar y reflexionar el proyecto desde una idea muy básica hasta una idea muy compleja. ¿Has participado también en proyectos de los últimos tomos de SEDATU? Exacto. Sí, que además en estos proyectos de SEDATU fue muy curioso porque justo con Elena Tudela, que también es una estimada amiga, profesora y exalumna del taller Macheto y de esta facultad, ella me invitó a colaborar. Entonces se hizo un equipo de trabajo muy interesante. Éramos 4 oficinas. Estaba ORU, que es la oficina de Elena, Adriana y Víctor. Después invitó a una oficina que se llama del Distrito, que tiene 2 colaboradores, uno es Nathan y otro es Francisco. E invitó a una oficina de Colombia que se llama Taller Arquitectos, que también tiene una visión muy particular y muy global. Y la visión de las 4 oficinas creo que alimentó mucho estas reflexiones que te comento. Fue una experiencia muy enriquecedora porque primero, como sabes, los proyectos de SEDATU se tienen que hacer en un tiempo muy reducido. Tienes que tratar de entender muy bien el lugar que estás tocando, que fue algo que platicamos,
en especial en estos proyectos de SEDATU que se hicieron en Tultitlán, lo que veíamos a nivel contextual y a nivel urbano es que Tultitlán es un espacio o una región que es industrial, es una zona industrial. Entonces lo primero que identificamos es que si nosotros íbamos a hacer varios proyectos que estaban en distintos lugares de Tultitlán, lo primero que tendríamos que encontrar era un lenguaje para que estos proyectos se entendieran como un conjunto o como parte de una especie de proyecto integral o una especie de intervención integral que nos permitiera o que le permitiera a las personas identificar estos proyectos como parte de un mismo proyecto o plan urbano. Entonces, lo primero que se decidió es que estos proyectos tuvieran la materialidad o el lenguaje de estas edificaciones industriales. Y fue muy rico cómo a través de esta primera decisión se empezaron a gestar varias ideas y varias reflexiones. Y creo que esta crítica, reflexión y discusión grupal y colectiva fue muy interesante. Y luego las discusiones son intensas, ¿verdad? Sí, pero fíjate que fueron discusiones siempre muy, muy amenas y muy cordiales, y eso es muy interesante. Sí, es lo que debemos tener como arquitectos, ¿no? Hay que hacer equipo multidisciplinario, donde hay arquitectos, ingenieros, topógrafos, urbanistas, arquitectura de paisaje, y muchas veces hay que llegar a estas discusiones, pero tienen que ser unas discusiones que vayan en pro del proyecto, ¿no? A mejorarlo siempre. Claro, sí, y ahorita que hablas de estas discusiones también con arquitectura del paisaje, colaboró con nosotros una oficina que se llama Virens, que también desde la parte del diseño de paisaje nos propusieron cosas muy interesantes. Hicimos proyectos de espacio público o proyectos que estaban destinados a esta parte de la comunidad, a una parte social o que influenciaran de alguna forma a la comunidad. Entonces era muy importante también tocar esta parte entre la ciudad, el territorio y la arquitectura. Y justamente lo que va tejiendo un poco estas tres aristas tiende a ser el espacio público y el paisaje. Entonces también esta intervención que tuvo la Oficina de Paisaje fue muy interesante, muy enriquecedora y ayudó a que los proyectos también cumplieran su objetivo. ¿De qué eran los proyectos ahí? En Tultitlán tuvimos que hacer 5 proyectos. Hicimos un ágora y una biblioteca en un espacio en la periferia de Tultitlán. Era muy interesante porque esta ágora y esta biblioteca estaban en un terreno muy grande. Era un terreno de servicios para Tultitlán. Y cuando nosotros visitamos el terreno, veíamos cómo las personas caminaban a través del terreno para poder cruzar de una parte del contexto de Tultitlán a otro, para no darle toda la vuelta a la manzana. Entonces fue muy interesante cómo esto nos dio primero la guía para entender que podíamos hacer una especie de corredor peatonal que estuviera cubierto, que estuviera techado, que tuviera una pérgola para que después la vegetación se pudiera apoderar de esta pérgola y que las personas pudieran caminar en la sombra. Y esta especie de circulación o de pérgola se convirtió en el hilo conductor o en la espina dorsal del proyecto, porque los edificios se iban articulando o sobreponiendo a esta pérgola. Y eso fue muy interesante porque cada vez que visitábamos un terreno íbamos viendo las cualidades del terreno y cómo se podían explotar. Entonces te comentaba, el primero fue esta ágora y biblioteca, el segundo fue una estación de bomberos, que también fue una experiencia muy interesante porque yo no había hecho nunca una estación de bomberos y creo que nadie del equipo lo había hecho, entonces fue muy interesante primero entender qué era lo que necesitaban los bomberos. Y también pasó un dato curioso, cuando nosotros llegamos al terreno a hacer la visita de reconocimiento del contexto y del terreno y para sacar algunas fotos, había una cancha de básquetbol que nos habían dicho las personas del municipio que nadie utilizaba, que la podíamos quitar, y habían unos juegos, un par de juegos infantiles, y cuando nosotros llegamos vimos a varios niños jugando en esta cancha. Entonces lo primero que pensamos y la primera reflexión de la cual se germinó y nació el proyecto fue que esa cancha se tenía que respetar. Ya había ganado su derecho de piso,
la comunidad ya se ve apropiado de esta cancha de básquetbol, y si te das cuenta y revisas el proyecto, arriba de la estación de bomberos se generó la cancha de básquetbol que permitía o sigue permitiendo que la comunidad se apodere de este espacio, que además le permite a los bomberos poder jugar y poder practicar. Se generó al lado de esta cancha una especie de torre que nos permite tener las escaleras y todas las circulaciones verticales, y a la vez es el espacio donde los bomberos pueden practicar el descolgarse de un edificio. No sé si has visto en algunos entrenamientos o películas que los bomberos se meten por las ventanas de los edificios. Bueno, esta estructura nos permitía tener justamente esta especie de entrenamiento para los bomberos. Después el tercer proyecto fue el mercado municipal de Tultitlán. Después hicimos un centro cultural que se llama Real del Bosque, muy cerquita también de la estación de bomberos. Y el último proyecto fue un parque que se llama el Parque Bicentenario, que más bien es un centro deportivo. Y aquí fue muy interesante también porque era una estructura que ya existía, pero que nos permitía repensarla, reestructurarla y replanear algunas cosas. Entonces fue trabajar con algo que ya estaba, pero tratar de reinterpretar nuevas dinámicas y nuevas actividades dentro de este deportivo. Sí, lo interesante de estos proyectos es que tienes un presupuesto. Sí. Tanto para el proyecto como ya para la obra. Justo. ¿Qué pensar realmente? ¿Qué ibas a proyectar? ¿Con qué acabados? Y hasta dónde te alcanzaba el monto, ¿no? Claro, sí, y en ese sentido hay que ser muy claros que Sedatu te decía, tienes este presupuesto, no te puedes pasar, tienes estos tiempos, no te puedes pasar, y tienes estas características y estas condiciones y este programa arquitectónico que de alguna forma tienes que interpretar para que funcionen dentro de la comunidad a la que tú estás atendiendo. Sí, y eso como arquitectos debemos hacer ese tipo de arquitectura donde lo que estamos proyectando sepamos que se va a construir. Claro. Y no dejar cabos sueltos para que llegue la constructora, la supervisora, y empiece a cortarle cosas a tu proyecto o le empiece a hacer modificaciones, ¿no? Claro, que además es muy interesante cuando nosotros pensamos en esta idea de que el lenguaje de todos los edificios fuera este mismo lenguaje que tienen las estructuras industriales de Tultitlán. Esto nos permitió dos cosas. Primero, que la obra fuera un poco más rápida, porque son elementos prefabricados que tú llegas y montas en el lugar, y también que de alguna forma todos los materiales fueran aparentes. Entonces esto en cuestión de montaje, de mantenimiento y de preservación en el tiempo, creo que ayudó muchísimo para que el proyecto tuviera esta imagen y también cumpliera con los costos y los tiempos que requería Sedatu. Sí, fue una experiencia muy grata para nosotros y para los alumnos. Claro. Richard, también has dado conferencias aquí en México y he visto que también has estado en Centroamérica, ¿no? Sí, ¿Qué bueno. das en tus conferencias? ¿De qué hablas? Es muy curioso porque últimamente me han invitado mucho a las preparatorias de la UNAM, sobre todo Prepa 1 y Prepa 6. Tienen una especie de curso introductorio a la carrera de arquitectura. Entonces, a varios alumnos de sexto semestre o de tercer año en la prepa, los van guiando un poco hacia cuáles son los objetivos que tiene la carrera de arquitectura y de diseño, y les hacen una especie como de curso propedéutico. Les enseñan a dibujar, les enseñan ciertas herramientas de composición, les enseñan ciertas herramientas de diseño, ya sea arquitectónico o industrial, y luego hacen una serie de conferencias o un ciclo de conferencias en donde me han invitado. Ya llevo 3 o 4 años participando en este ciclo, y es muy interesante porque primero lo que les tienes que transmitir a los chicos que están en preparatoria y que todavía a lo mejor están un poco indecisos, de qué se trata primero la carrera y después cuál es el campo laboral, y desde mi punto de vista y desde mi experiencia profesional, cómo te puedes acercar a este mundo de la arquitectura. Entonces ha sido muy interesante porque de alguna forma tú le das una visión a los chicos, ya con unos pasos más adelante o con unos años de más, que a mí me hubiera encantado haber tenido estas pláticas y estos cursos cuando yo estaba en la prepa.
Y la idea es tratar de presentarles desde tu punto de vista cómo te puedes acercar a la arquitectura. Evidentemente les enseño algunos proyectos y les platico un poco cómo ha sido mi experiencia en la universidad. He asistido también a algunos congresos. Últimamente, en los últimos años estudié la maestría de restauración y esto me ha permitido, a través de la investigación que hice de una etapa de la obra de Luis Barragán. Para mí Luis Barragán es uno de los arquitectos que más han influenciado mi forma de ver la arquitectura y que cada vez que visito una obra encuentro una reinterpretación distinta. La obra de Luis Barragán me gusta mucho. Y justo en esta investigación que estoy haciendo en la tesis, porque todavía no la termino, espero en los últimos ajustes de la tesis, ¿cómo entender esta segunda etapa? Los historiadores de la obra de Barragán dividen la obra total de Luis Barragán en 3 etapas, que es la primera etapa de las casas que hizo en Guadalajara, que no me gusta poner etiquetas y creo que no es bueno, pero varios historiadores dicen que es de corte colonial californiano. Después, a su llegada a la Ciudad de México, tiene una segunda etapa un poco más corta, donde hace vivienda funcionalista, que son casas y departamentos para alquiler, vivienda colectiva, vivienda multifamiliar y vivienda unifamiliar, que tiene un lenguaje funcionalista, un lenguaje que utilizaba Le Corbusier en esos momentos y que Luis Barragán supo reinterpretar y trasladarlo a la Ciudad de México. Luego tiene una tercera etapa, que es esta arquitectura que todos conocemos, que es la arquitectura emocional. Y justo mi etapa o mi lapso de investigación es esta etapa funcionalista, que va de 1935 a 1940, y esta investigación me ha dado la posibilidad de ir a varios congresos y tener varias ponencias. ¿A dónde has ido a los congresos? Los congresos han sido dentro de la Facultad de Arquitectura, en el posgrado de Arquitectura. Fui también a un congreso en la ESIA de Camachalco. Después de ahí me invitaron a dar una plática en la Universidad de Colima, hablando también de la arquitectura moderna, de la arquitectura funcionalista de Luis Barragán y de Enrique del Moral y de Enrique de la Mora. Y después, recientemente, el año pasado, tuve la oportunidad de ir a Manizales, en Colombia. Se hizo un workshop de arquitectura latinoamericana. Me invitaron como ponente, justo también a hablar de esta etapa de Luis Barragán, y luego también como asesor dentro del workshop. Entonces, esta posibilidad de dar ponencias también te abre las puertas como para poder participar desde la docencia y desde lo académico en otras instituciones. Y eso ha sido también muy interesante. Sí, es muy padre, Richard, todo lo que has hecho. Y bueno, ya nos contestaste la siguiente pregunta, que era, ¿qué arquitecto has admirado? Ya, aparte de Barragán, ¿quién más nos podrías decir? Bueno, desde la parte de los libros, que son arquitectos que nunca conocí de forma directa, siempre me gusta hablar de una triada de los 3 Luises, ¿no? Para mí, creo que los que más me han influenciado desde la parte académica han sido primero Luis Sullivan, que evidentemente el que heredó todo su pensamiento y que después lo potenció con la obra fue Frank Lloyd Wright. La obra de Wright me parece increíble, pero me parece todavía más fuerte el pensamiento y la reflexión que tenía Luis Sullivan. El segundo que me ha influenciado mucho y que cada vez que lo veo descubro algo nuevo es Louis Kahn. Louis Kahn, que Humberto Ricalde siempre nos hablaba de Louis Kahn. Y el tercero, evidentemente, es Luis Barragán. Y si pudiera hacer una conclusión muy rápida, espero que no suene tan descabellada y espero que no cometa ahí un error o alguna falta de respeto, pero cuando uno analiza la obra de Sullivan y el pensamiento de Sullivan, siempre te dice que la arquitectura es función, ¿no? Fue uno de los primeros que utilizan esta palabra, que me parece muy importante dentro de la arquitectura, el tema de sí entender muy bien el programa arquitectónico y resolverlo. Cuando uno estudia la obra de Louis Kahn, entiende que Louis Kahn siempre decía que la arquitectura es orden y que además la arquitectura es las posibilidades de la luz en una estructura o en una experiencia espacial. Todas estas posibilidades que tienes para tejer la luz, cómo la luz te puede moldear un espacio, cómo la luz te puede moldear
un recorrido, creo que es muy importante. Y bueno, Luis Barragán, que nos hablaba de que la arquitectura es belleza, es serenidad, es encanto, es sorpresa. Y si uno junta estas tres ideas de que la arquitectura es función, la arquitectura es orden, la arquitectura es las posibilidades de la luz, la arquitectura es belleza, es sorpresa, es serenidad y es encanto, si nosotros logramos hacer proyectos con esas características, estoy seguro que será un proyecto que le guste a muchas personas. Sí, eso es muy padre en nuestra carrera, porque hablabas de que nos podemos dedicar a muchas cosas. Dentro de la carrera puedes dedicarte al proyecto, puedes dedicarte a hacer el presupuesto, los generadores, precios unitarios, puedes dedicarte a la arquitectura de paisaje. Hay arquitectos que se dedican a hacer los cálculos, estructura, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas. O sea, hay muchas cosas a las que nos podemos dedicar, y todo es un complemento de un gran número de gente, ¿no? Hacer equipo. Claro. Lograr algo bueno. Sí. Y creo que es muy importante también entender qué puedes aportar tú dentro de este equipo, dentro de esas discusiones, y también estar abierto a lo que los demás aporten, ¿no? Porque si quieres hacer equipo y quieres generar proyectos de manera colectiva, primero tienes que estar muy abierto a lo que digan los demás y tratar de aportar ideas que vayan acorde con lo que los demás están diciendo, ¿no? Y creo que eso es fundamental para que un equipo dé buenos resultados. Sí, y ahorita, por ejemplo, eres profesor de aquí de la Facultad de Arquitectura de varios talleres, ¿no? ¿Qué tienes en puerta, Richard? ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita lo que más surge es terminar mi tesis de maestría. Sí. Tengo también un par de proyectos que se están construyendo. Estamos haciendo junto con unos colegas una especie de deportivo o centro deportivo muy cerca del aeropuerto, cerca de Pantitlán. Es muy curioso porque es un terreno muy grande que empieza a tener una idea programática muy diversa. Tiene un gimnasio, tiene una clínica de rehabilitación, tiene una zona comercial, tiene unos restaurantes. Entonces sí, es un proyecto que desde la parte programática es muy compleja, pero creo que se ha podido resolver muy bien. Un par de casas que también estoy ahí teniendo y diseñando. Y también a veces es importante entender que el trabajo no solamente lo tienes desde los proyectos, sino también del desarrollo de proyectos. Estamos desarrollando para Sordo Madaleno el centro Coyoacán, el centro comercial Coyoacán, que está al ladito de Mítica. Entonces no puedo hablar mucho de ese proyecto, pero bueno, también la parte del desarrollo de diseño a detalle es parte importante para que la oficina se siga manteniendo. Sí, eso es muy importante, ¿no? Hay muy buenos proyectistas que necesitan buenos desarrolladores de proyecto, sí, para que ese proyecto sea como lo están planeando, ¿no? Claro, justo. Muy bien, Richard. Oye, nada más, no sé si me podría regresar al tema de los arquitectos que me han influenciado, sí. Porque te había dicho esta parte de los arquitectos que me influenciaron desde la parte de los libros, pero también están con los que he convivido y con los que de alguna forma me han influenciado de manera personal. Y te comentaba que cuando tú trabajas, el trabajo también es formativo. Sí. Entonces, Vinculación también me formó con todos los arquitectos que mencionamos ahorita. Tú también estás incluido ahí, sí, evidentemente. Después está Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, que tiene una oficina que se llama Taller 6A. Hicimos un proyecto en San Luis Potosí, que es el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Y la forma en cómo Alejandro se enfrentaba al proyecto era muy interesante. El equipo que hizo también fue muy interesante. Estaba ahí Diego Ricalde, que ahorita su oficina también es muy famosa, muy propositiva, está haciendo proyectos muy importantes. Y Diego Ricalde de alguna forma influenció a muchos de los que estábamos en esa oficina. Él era el jefe de taller, entonces cualquier duda nos acercábamos a él. Sigue siendo un buen amigo y creo que ha influenciado de manera directa en la forma como pienso y como veo la arquitectura.
Está también Ignacio del Río, que es parte también de la oficina MMX con el que trabajé algún tiempo, que también fue muy importante, sobre todo el orden que tiene en la forma de desarrollar, de diseñar y de dibujar los proyectos. Después trabajé en una oficina que se llama Arquitectura 911, que también me enseñó que la arquitectura insertada en un entorno urbano es importante no solamente pensar el objeto arquitectónico, sino entender también todo su contexto. Y por último, Mauricio Rocha, que Mauricio Rocha me parece, no sé si el mejor, pero sí uno de los mejores arquitectos de este país. La forma como entiende y como ve la arquitectura, la forma como entiende y como ve cómo se tiene que desarrollar un proyecto arquitectónico, creo que es muy importante. Y algo que tengo que reconocer de Mauricio, más allá del talento, de la formación y de la forma de ver arquitectura, es que sí entiende que su taller es formativo. Y sí ayuda a que las personas que trabajan en su oficina entiendan una forma y una manera de ver la arquitectura, que después esos procesos se pueden repetir y se pueden replicar, y varios de las personas que han trabajado y colaborado en su oficina ahora tienen grandes oficinas también, ¿no? Sí. Y muchos de ellos también pasaron por aquí por vinculación. También, justo. Y se fueron allá a trabajar con Mauricio. Es lo padre de ser escuela fuera de la escuela. Claro. A mí me gusta eso. Y realmente también para eso es este canal. Yo quiero hacer escuela fuera de la escuela. Y que conozcan la obra de estos arquitectos que estoy entrevistando. Porque realmente hasta yo he aprendido mucho de ellos. De estos 3 y ahorita con Richard 4 entrevistados, realmente se aprende mucho desde la forma en cómo ven su punto de vista de cómo ven la arquitectura, ¿no? Richard, por último, ¿qué le dirías a los alumnos, a la generación de ahora de arquitectos? Yo les daría una recomendación que me dio un profesor que tuve en la carrera y que creo que es fundamental, que desafortunadamente se está perdiendo un poquito. Pero los 2 consejos que yo les daría sería: el primero, lean todo lo que les caiga en las manos. Todo lo que tengan en las manos, léanlo, de todo se aprende. La lectura es muy importante porque no solamente te da un bagaje cultural más amplio, no solamente te ayuda a imaginar mundos posibles que a lo mejor no conoces, también te ayuda a tener el cerebro en movimiento, la imaginación en movimiento. La arquitectura sobre todo es reflexión, pero también es soñar cosas, soñar proyectos, soñar ciudades mejores, soñar un mundo mejor, soñar proyectos mejores. Y creo que la lectura es lo que te puede ayudar y te puede alimentar justamente estos sueños. Entonces yo les recomendaría que sueñen todo lo que puedan y que lean todo lo que puedan, porque eso les va a ayudar a tener mejores proyectos y mejores reflexiones. Y la segunda, que seguramente es lo que todos les recomiendan, es que dibujen mucho. A veces nos da miedo dibujar porque pensamos que nuestros dibujos son feos. Yo la verdad es que no creo que ningún dibujo sea feo. El dibujo es una forma de expresión y es una forma de registrar lo que estás viendo, pero el dibujo tiene que ser algo muy personal. Entonces, entre más dibujes, es evidente que vas a poder captar mejor lo que estás viendo. Y también el dibujo es reflexión. Entonces, entre más dibujes va a ser más fácil que esto que estés imaginando y que estés soñando lo puedas plasmar en un papel, y que además puedas resolver problemáticas arquitectónicas y proyectos arquitectónicos de una forma más fácil y más rápida. Y cualquier cosa que te imagines siempre es importante que la puedas dibujar. A mí me gusta mucho, y seguramente todos los que han estado en mis clases lo saben, me gusta mucho decir frases, pero hay una frase que decía Einstein, que si no lo podía dibujar no se lo podía imaginar. Entonces, si nosotros no aprendemos a dibujar, y no quiero decir con aprender a dibujar que los dibujos sean bonitos o sean fotografiables, sino que tengan esta carga de todas las ideas que uno está pensando, para que uno pueda imaginar mejores cosas. Entonces, el dibujo es justamente la mejor herramienta que te permite pasar del cerebro a la mano y a la vista y poder hacer factible estos sueños y estas imágenes que tienes en la mente. Ese es nuestro diálogo, nuestra forma de comunicarnos, claro, nosotros como arquitectos, y aparte comunicarnos con el cliente, ¿no? El cliente totalmente no entiende de planos, pero simplemente le podemos dar una perspectiva, un croquis,
para que entiendas los dibujos. Claro. Hablabas en un inicio de la entrevista de esta estación de bomberos. Si a ti te cae un proyecto, pues tienes que investigar qué es un bombero, qué es lo que hace, qué necesita, y para eso pues es leer, Claro. y estar viendo pues para quién va a ser el proyecto que estás haciendo y la construcción a futuro, ¿no? Sí, hay algo que también decía mucho José María Montaner, seguramente muchos y muchas lo conocen. Para mí es uno de los teóricos más importantes en Iberoamérica. Y él decía que la lectura es el primer paso para la crítica. Y entre más leas y entre tu conocimiento sea más amplio, vas a poder tener una crítica constructiva más fuerte. Y en arquitectura la crítica constructiva es muy importante, porque cuando tú estás trabajando en colectivo, las referencias y la forma como empiezas a reflexionar siempre va a aportar algo para un proyecto. Entonces la lectura no solamente te va a dar esta cualidad de tener un bagaje cultural más amplio, sino también la cualidad de tener una crítica y una reflexión más amplia y más robusta. Sí, bueno, pues Richard, yo quiero ahora sí que nos comprometamos un poquito. Esta entrevista, primero pues es para que nos conozcan, vean la trayectoria, pero sí me gustaría que no fuera la última, sino que nos invitaras a ver una obra tuya. Claro. Que nos digas desde cómo la concebiste, cómo hiciste el anteproyecto y cómo lo llevaste a cabo hasta su culminación. Esa será como la segunda parte de las entrevistas. ¿Estás de acuerdo? Claro, hagamos la visita, ¿no? Estaría interesante. Por cierto, acaban de publicar en Arquine, en el sitio web de Arquine, uno de los proyectos de Tultitlán, en semanas pasadas. Entonces, si se pueden meter ahí a Arquine, perdón por el comercial. No, es para eso, adelante. Pero estaría interesante que lo pudieran analizar, ¿no? Y después, encantado de ir a la visita y poder caminar y platicar en torno al proyecto. Pues muy bien, entonces estamos en eso. La siguiente entrevista vamos a una obra. Perfecto. Para verla. Muchachos, no olviden suscribirse. Aquí en este canal vamos a tener estas entrevistas muy interesantes. Vamos a tener, ya les decía, al doctor Villalobos. Vamos a tener a Gaby Carrillo. Estoy buscando a Mauricio Rocha. Elena Tudela. Elena Tudela también, ya tuve acercamiento con Elena Tudela. Loreta Castro. Entonces todas esas arquitectos que realmente están haciendo obra y están haciendo obra muy buena. No se pierdan el canal, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Richard, muchas gracias. Julio, gracias, encantado como siempre. Igualmente. Un gusto. Nos vamos viendo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.